Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería contarte que tengo un regalo para ti. Si vas a viajar por España o ya estás por España viajando, hay una serie de datos que deberías de conocer. ¿Cuáles son las ciudades más importantes? Algunas expresiones en español, cuál es la comida típica de España, los horarios, etcétera. Todo eso lo puedes encontrar en una guía gratuita que he preparado para ti y que te puedes descargar en el enlace que te pondré en la descripción. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a aprender y mejorar español de manera divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandlearn.es, al finalizar el audio encontrarás una pequeña clase con recursos, vocabulario y expresiones que te ayudarán a seguir mejorando tu español. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. El pasado domingo fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ya sabes que a mí me gusta aprovechar la oportunidad para contarte historias de mujeres extraordinarias que han tenido mucha importancia, pero que generalmente son bastante desconocidas. El año pasado te conté la historia de María Lejárraga, que plagió hasta el mismísimo Walt Disney, porque la historia famosa de La Dama y el Vagabundo era una historia creada por María Lejárraga que se apropió Walt Disney. Pero todo esto te lo conté ya el año pasado, te dejaré el enlace por si no lo has escuchado y te apetece conocer la historia. Y hoy te quiero contar la historia de las sin sombrero. Las sin sombrero fueron un grupo de mujeres intelectuales de los años 20, de la generación del 27, que después de la guerra civil, pues muchas se quedaron en España, pero no pudieron desarrollar su trabajo ni seguir produciendo su labor artística, y otras muchas se tuvieron que ir al exilio. Cuando yo iba al colegio, y toda mi generación y la generación de mis padres, todos hemos estudiado lo que se llamó la generación del 27. Un grupo de poetas, de intelectuales, de pintores, de escritores, etcétera, que tuvo muchísima relevancia. Seguro que has escuchado hablar de Salvador Dalí o de Federico García Lorca, pero no tengo tan claro que conozcas a Maruja Mayo o Ángeles Santos, porque toda esa generación de mujeres que también formaron parte de la generación del 27 cayó en el olvido tras la guerra civil. No se ha hecho ningún esfuerzo hasta hoy en recuperarlas. Así que hoy os cuento la historia de las sin sombrero. Ese grupo de mujeres intelectuales que acompañaron, que formaron parte también de la generación del 27. Fueron muchas, pero hoy os voy a hablar de las más relevantes. La primera de ellas, Maruja Mayo. Maruja Mayo fue una pintora de vanguardia que empezó con un estilo muy surrealista, y ella era muy amiga de Buñuel, de Salvador Dalí, y como os decía, era una pintora muy surrealista. Se tuvo que ir tras la guerra al exilio, y allí su pintura evolucionó un poco más hacia la abstracción, muy influenciada por todo lo que había en el extranjero, por todo lo que ella estaba viviendo en ese momento. Además, Maruja Mayo fue una de las que le puso el nombre a este grupo de mujeres, las sin sombrero. Luego os cuento la historia de cómo pusieron este nombre. Pero vamos a continuar con las figuras relevantes. La segunda es María Zambrano. Si has venido a Málaga y conoces Málaga, es probable que este nombre te resulte familiar, porque da nombre a la estación de trenes María Zambrano en Málaga. Pero, ¿quién era esta mujer? María Zambrano fue una filósofa y ensayista. Fue discípula de Ortega y Gasset y desarrolló un pensamiento donde combinaba la razón y el misticismo. Después de la guerra civil se tuvo que ir al exilio y vivió en países como México, Cuba, Puerto Rico y Suiza. Dicen que su casa en el exilio era siempre un lugar de encuentro entre los intelectuales españoles exiliados, y que de allí surgieron obras maravillosas. La tercera de estas mujeres fue Concha Méndez,
una de las primeras mujeres en hablar de maternidad y de libertad y de feminismo. Junto a su marido, Manuel Altolaguirre, fundó la editorial La Verónica y juntos publicaron muchísimos de los libros de la generación del 27 y dieron voz y visibilidad a muchos de estos artistas y poetas. Además, viajó sola a Buenos Aires en un momento donde las mujeres lo tenían muy complicado para viajar solas. Siempre recuerdo la historia de una amiga de mi abuela que su marido la abandonó y nadie sabía dónde estaba. Dicen que se fue a Latinoamérica con una amante, pero el problema es que la dejó sola con 5 hijos en Pamplona, que era una ciudad muy pequeña de España. Bueno, pues el problema es que tú, para trabajar, para viajar, para sacar dinero del banco, necesitabas la firma o el permiso de tu padre o de tu marido una vez estabas casada. Esta amiga de mi abuela se quedó sola, pero había heredado una fortuna, mucho dinero de su padre. O sea, ella tenía el dinero en el banco, pero no podía disponer de él porque no tenía la firma de su marido y nadie sabía dónde estaba su marido. Así que tardaron muchos meses en buscar una solución legal con ayuda de mi abuelo, que era abogado, y en poder darle una solución a esta mujer que de repente se encontró con 5 hijos, con dinero, pero sin poder mantenerlos porque no le dejaban acceder a esa cuenta bancaria. Esto os lo cuento para que os pongáis un poco en contexto y veáis cuál era la situación de estas mujeres durante los años de la dictadura de Franco, ¿vale? Y de estas y de otras muchas miles de mujeres en España. Bueno, pues Concha viajó sola a Buenos Aires en un momento en el que eso era muy complicado en mi país. Otra de las mujeres es Josefina de la Torre. Josefina de la Torre era una de las poetas de la generación del 27. Su obra estaba muy relacionada con ellos, pero también era actriz y guionista. Y se le conoce muchísimo más por su aparición en el cine y en el teatro e incluso en televisión. La siguiente de las figuras que quiero nombraros hoy es Rosa Chacel. Rosa Chacel era una escritora y novelista que después de la guerra tuvo también que irse al exilio y vivió en Brasil y en Argentina. Y la verdad es que vivió al final más tiempo fuera de España que dentro. Debía de ser una mujer con un carácter muy, muy fuerte que le llevó a tener bastantes discusiones y disputas con sus compañeros de la generación del 27. Tenía una manera de escribir muy elaborada y desarrolló un lenguaje muy reflexivo. Otra de las mujeres que quería presentaros hoy es Ernestina de Champoucin. Ernestina era una mujer de una familia aristocrática con muy buena posición que no consentía, no entendía que su hija quisiera ser escritora. No tuvo más remedio que romper con su familia y con su entorno más cercano para poder desarrollar su obra literaria. Después de la Guerra Civil se fue a vivir al exilio en México. Y por último, Ángeles Santos. Ángeles Santos es una de las figuras más jóvenes de las sin sombrero, que no aparece nunca en la lista de las más relevantes, pero que a mí me ha gustado, me ha apetecido incluirla porque es una de mis pintoras favoritas. Era una niña prodigio. Con 18 años pintó El Mundo y la crítica la comparó con artistas como Salvador Dalí o El Bosco. Era una niña que tenía una obsesión total por la pintura hasta el punto de que su padre le puso una cama dentro de su estudio de pintura para que descansara de vez en cuando. Su obsesión era tal que a veces ni comía, solamente quería pintar y pintar y pintar. Cuentan que una vez la encontraron paseando por el río Pisuerga, porque ella vivía en Valladolid, que es mi ciudad, y todos tenemos la idea, o mucha gente tiene la idea, de que España es calor, buen clima y playa, pero la realidad es que hay zonas de España donde en invierno hace mucho, mucho frío. Y una de ellas, una de esas zonas es Valladolid.
mi ciudad. En Valladolid en invierno podemos llegar a tener 2, 3, menos 2 grados, -8 y puede haber heladas importantes. Bueno, pues en uno de estos momentos que hacía mucho frío la encontraron, no recuerdo muy bien sin pijama o no, paseando por el río Pisuerga y consideraron que tenían que ingresarla en un centro psiquiátrico. La ingresaron, no sé muy bien si con razón o no, y después de este episodio se casó. Lo que sí que se sabe y lo que sabemos, porque de hecho murió en el 2013 y su obra se recuperó hace unos años y existen entrevistas donde le preguntan y ella reniega mucho de su historia de juventud. Nunca dejó de pintar, pero una vez que se casó su obra cambió drásticamente. Empezó a pintar flores y bodegones. Los bodegones es la naturaleza muerta, cuando te ponen un jarrón y tú dibujas lo que ves. Su obra, como os decía, cambió drásticamente y pasó del surrealismo a dibujar naturaleza muerta y ella renegaba mucho de esa época de su vida. Pero, sin embargo, durante esos años, esa producción que tuvo en su juventud se considera una de las grandes obras de la pintura en España del surrealismo. Hoy por fin tiene su trabajo, lo podéis ver en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es el museo de arte contemporáneo más importante de España. Así que yo os invito a que investiguéis sobre estas mujeres. ¿Por qué se las llamó las sin sombrero? La historia cuenta que estaban en la Puerta del Sol dando un paseo Maruja Mayo, Salvador Dalí y Margarita Mansó, que es otra de las sin sombrero, aunque no la he citado en esta lista, y hay quien dice que también estaba Federico García Lorca. El caso es que hablaban de querer de descongestionar sus ideas. Y en esta conversación del bloqueo, de querer descongestionar las ideas, decidieron quitarse el sombrero, pero no lo hicieron a priori como una acción de protesta. Lo que pasa es que en esa época quitarse el sombrero en público, tanto hombres como mujeres, no estaba bien visto, así que muchos de los que estaban por allí se lo tomaron como un acto de provocación o un acto de rebeldía y, como se dijo en la época, fue un acto de transgresor de los revolucionistas y homosexuales, que era de lo que se les acusó. Así que empezaron a gritarles, a insultarles e incluso a tirarles piedras solo porque se habían quitado el sombrero. Y de aquí surge las sin sombrero. Surge la idea de llamar a este grupo de mujeres las sin sombrero. Yo os recomiendo que investiguéis más sobre ellas porque tienen una historia apasionante. Hay un documental que se llama Las sin sombrero y también podéis encontrar distintos libros que hablan sobre ellas, por ejemplo, Las sin sombrero de Tania Bayó o cualquiera de las obras que escribieron ellas, que también es fantástico. Me encantaría conocer tu opinión y me gustaría también saber si conoces alguna historia, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres como ellas habrá en el olvido? Esa es mi reflexión. Si conoces la historia de alguna mujer excepcional que su obra ha caído en el olvido por las circunstancias políticas, sociales o de machismo que había a su alrededor, me encantará que me la cuentes. Y ahora me despido hasta el próximo episodio. Recuerda que si quieres seguir mejorando tu español conmigo, puedes hacerlo a través de mis clases, tanto online como presenciales si estás en Málaga. Te dejaré la información aquí abajo también para que te registres en mi web, en mi newsletter, ya que cada semana envío material gratuito que te ayudará a seguir mejorando tu español. Y ahora sí, me despido hasta el episodio próximo. Adiós.